¿Y si te dijera que el libre albedrío podría ser solo una ilusión? Durante siglos, la humanidad ha creído que tomamos nuestras propias decisiones, que somos dueños de nuestro destino. Pero, ¿qué pasaría si la mecánica cuántica tuviera algo diferente que decir al respecto? A nivel subatómico, las partículas parecen comportarse de manera aleatoria, pero ¿es realmente azar? ¿O existe un patrón oculto que dicta nuestras acciones? Si la física cuántica gobierna la realidad, ¿qué significa eso para la libertad humana? Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Si la mecánica cuántica no permite el libre albedrío, entonces, ¿alguna vez hemos tomado una decisión por nosotros mismos? Quédate hasta el final, porque esta pregunta podría cambiar por completo tu forma de ver la realidad. La escena, una típica sala de tribunal. Un jurado de 12 personas observa atentamente. El acusado, señalado por un crimen atroz, permanece desplomado en su silla, angustiado. Su abogado, sin embargo, muestra una confianza inusual. Damas y caballeros del jurado, no me pondré de pie aquí para intentar defender a mi cliente diciendo que no cometió esos crímenes. De hecho, lo hizo. La evidencia es irrefutable, pero deben declararlo no culpable porque en última instancia, él no es responsable de sus actos. Verán, mi cliente creció en una familia con dificultades en un barrio peligroso. Se juntó con malas compañías, no recibió una educación adecuada, estuvo expuesto al crimen desde una edad temprana. ¿Y por qué su familia estaba en esta situación? Sus bisabuelos llegaron a ese barrio como refugiados de una guerra devastadora. Aquella guerra fue provocada por una serie de sequías, y esas sequías fueron causadas por un cambio inusual en las corrientes oceánicas, que a su vez fue desencadenado por una ligera variación en el brillo del Sol durante esos años. Todos sabemos que el Sol obtiene su energía a partir de reacciones de fusión, y la velocidad de esas reacciones está determinada por la masa del Sol. El tamaño y el tipo de estrellas que nacen en la Vía Láctea dependen de su tamaño y del número de fusiones galácticas que ha experimentado. Podemos rastrear los orígenes de la Vía Láctea hasta unos pocos átomos de hidrógeno que existieron en los primeros 15 minutos después del Big Bang. Las leyes de la física nos explican cómo esos átomos de hidrógeno comenzaron a interactuar entre sí, sembrando eventualmente las bases de la Vía Láctea y sus galaxias vecinas, lo que condujo a la formación del Sol, lo que provocó la sequía, lo que llevó a las desafortunadas circunstancias de mi cliente. Damas y caballeros del jurado, mi cliente no tiene la culpa, porque podemos rastrear el origen de su situación y sus acciones hasta el mismísimo comienzo del universo. Sonriendo, el abogado se sienta, convencido de haber ganado el caso, pero cuando mira al otro lado del estrado, ve que su oponente también luce una sonrisa amplia. ¿Qué está planeando? El fiscal se pone de pie para ofrecer su respuesta. Damas y caballeros del jurado, la defensa se apoya en una postura filosófica conocida como determinismo causal, la creencia de que todo tiene una causa y de que podemos rastrear esas causas utilizando las leyes de la física. Pero no es tan simple. Las leyes de la física, tal como las entendemos actualmente, no siempre nos permiten predecir un resultado con total certeza. La teoría del caos dispersa cualquier predicción para la mayoría de los sistemas. Es imposible prever el clima con exactitud dentro de una semana, y mucho menos la historia de vida de un ser humano. Además, las probabilidades difusas de la mecánica cuántica significan que nada es verdaderamente seguro. Predecir con precisión el comportamiento de los átomos dentro del Sol es simplemente imposible. Y aun dejando de lado estos problemas, los misterios de la conciencia y el funcionamiento del cerebro complican aún más la situación. Su señoría, no podemos predecir nada. El libre albedrío sobrevive. El acusado tenía una elección. El fiscal se sienta, y el juez queda boquiabierto y desconcertado. Parece que no solo se está juzgando al acusado, sino también la propia naturaleza del libre albedrío. ¿Quién tiene razón? En tu cerebro hay aproximadamente la misma cantidad de neuronas que estrellas en la Vía Láctea, unos 86.000 millones. Imagina por un momento un ser superinteligente, infinitamente más sabio y capaz que cualquier humano, tan vastamente superior a nuestras habilidades que apenas podemos concebirlo.
Este ser no solo es inteligente, sino también omnisciente. Puede ver y registrar la posición y velocidad de cada átomo en todo el universo. Una molécula de agua flotando en la galaxia de Andrómeda. Un átomo de silicio enterrado a miles de kilómetros bajo tierra. Un ion de sodio desplazándose en tu corteza cerebral. Nada escapa a su atención. Lo sabe todo. Y este ser no solo tiene conocimiento absoluto, sino también dominio total de la física. La gravedad, la electricidad, el magnetismo, el calor y más están a su disposición. Posee, en esencia, una comprensión perfecta de cómo funciona la naturaleza. Entonces, este ser aplica su conocimiento. Sabiendo el estado exacto de cada partícula en el universo, es capaz de predecir el futuro. Al aplicar las leyes de la física al movimiento y comportamiento de cada átomo, este ser sabrá con precisión absoluta hacia dónde se moverán, qué harán a continuación y cómo actuarán. Puede repetir este proceso una y otra vez, avanzando en el tiempo, permitiéndole prever con total certeza el futuro entero del universo. Este ser puede ver la cadena de causa y efecto extendiéndose a través de las eras. Ve el futuro desplegado ante sí, desde lo microscópico hasta lo cósmico. Ve a las estrellas envejecer y morir. Verá a las galaxias fusionarse. Verá nuevos planetas formarse y la vida emerger. Verá las causas detrás del surgimiento de criaturas inteligentes, seres que creen que actúan con libre albedrío, capaces de tomar decisiones a su antojo. Pero este ser sabrá que están engañándose a sí mismos. Cada acto futuro, cada elección, cada decisión, cada efecto, será tan claro para esta entidad superinteligente como lo es el pasado para nosotros. Este experimento mental es conocido como el demonio de Laplace, en honor a su creador, Pierre-Simon Laplace. Es la máxima expresión del concepto filosófico del determinismo causal. Según esta perspectiva, que cobró impulso en los años previos a la publicación de Laplace en 1771, todo efecto en el universo tiene una causa anterior, que a su vez fue causada por otra anterior, siguiendo las leyes de la naturaleza en una cadena ininterrumpida que se remonta al origen del cosmos. En otras palabras, cada acción y movimiento futuro de todas las entidades del universo ya está determinado, ya está decidido antes de que ocurra. El estado pasado y presente del universo dicta, a través de las leyes de la naturaleza, cómo será el futuro. Una serie de causas y efectos que se extienden eternamente. No hay manera de escapar de esto. No hay forma de cambiarlo. El futuro ya está escrito, al igual que el pasado. Laplace no fue el primer científico en proponer el determinismo causal, especialmente en términos tan directos. De hecho, sus ideas fueron inspiradas por el trabajo de científicos anteriores, en particular, Isaac Newton. Aunque Newton no era un determinista, él creía en la intervención divina y sobrenatural. No fueron sus ideas teológicas las que dieron origen al demonio de Laplace, sino su física. Newton sentó las bases de nuestra concepción moderna de la física al unir dos corrientes de pensamiento. La primera fue introducida por Galileo, la idea de que las matemáticas pueden aplicarse para explicar y predecir los fenómenos naturales. Por supuesto, los astrónomos han utilizado herramientas matemáticas durante milenios para predecir los movimientos de los cuerpos celestes. Pero Galileo fue el primero en ampliar esas herramientas para explicar fenómenos en todas partes, no solo en los cielos. La segunda corriente que llevó a la revolución de Newton fue el concepto del espacio. En su obra, el espacio adquirió un nuevo significado. No era solo un constructo matemático abstracto, sino una entidad separada dentro del cosmos. Un escenario vacío donde los actores, desde partículas hasta planetas, desempeñaban sus papeles. Newton aplicó las matemáticas de Galileo a este concepto de espacio y eventualmente formuló sus leyes del movimiento, un triunfo en la comprensión del mundo natural. Con Newton, uno podía registrar la posición y el momento de un objeto y predecir su trayectoria desde ese momento hasta la eternidad. Esta visión mecánica y de precisión relojera sobre el movimiento y la interacción sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en el determinismo causal. Laplace, un maestro de las matemáticas y un genio científico en su propio derecho, dedicó gran parte de su vida a extender y perfeccionar el trabajo de Newton. Y aunque guardaba en secreto sus creencias religiosas, los historiadores creen que, en el mejor de los casos, era agnóstico. Para él,
el determinismo causal era evidente. Hoy en día, el determinismo causal constituye la base filosófica de toda la física y de cualquier ciencia derivada de la física. La física parte del supuesto de que el universo es determinista y que cada estado presente y cada efecto tiene una causa previa. La intervención sobrenatural y los eventos sin precedentes se consideran no físicos y por lo tanto, literalmente irreales. No es que tales eventos extraordinarios no deban ocurrir, sino que simplemente no pueden ocurrir. La causalidad del universo permite a los físicos hacer predicciones basadas en la configuración actual de un sistema, y es lo que permite descubrir las leyes de la naturaleza. Porque si el universo no fuera causal, ¿cuál sería el propósito de las leyes naturales? Cualquier cosa podría suceder sin motivo alguno. En esencia, la física es la expresión científica del propio concepto filosófico del determinismo causal. Y funciona increíblemente bien. Quizás el ejemplo más espectacular y temprano del poder del determinismo causal fue la predicción de los eclipses solares totales. Las sociedades antiguas habían intentado sin éxito predecir los eclipses con cierta fiabilidad. No fue hasta los descubrimientos de Newton que logramos hacer cálculos perfectos. A principios de 1700, el astrónomo Edmund Halley predijo con precisión al minuto un eclipse solar total que pasó sobre Londres, y el estilo de mapas que diseñó aún se usa hoy en día. Ahora mismo, puedes abrir cualquier software de planetario y ver un mapa del cielo sobre tu cabeza en tiempo real. Puedes cambiar la fecha a la que desees, una semana en el futuro, un milenio más adelante, y el software te mostrará con asombrosa precisión cómo se verá el cielo en ese momento. Incluso puedes obtener una lista de los eclipses solares totales tan lejos en el futuro como desees. Y todo esto es posible gracias al determinismo. Los planetas del sistema solar tienen un estado actual, una posición y una velocidad específica. Su movimiento futuro está regido por la gravedad. Así que utilizando nuestra descripción matemática de la gravedad, podemos aplicar estos cálculos al estado actual del sistema solar y predecir con precisión el movimiento futuro de los planetas. Pero los físicos no se detuvieron ahí. Han desarrollado teorías intrincadas y complejas para explicar las fuerzas de la naturaleza. Han aprendido a combinar estas teorías para describir fenómenos complejos, desde predecir cuánto tiempo brillará nuestro Sol, hasta determinar cuándo la Vía Láctea colisionará con Andrómeda. Han aportado orden al universo, entendiendo que el cosmos no está gobernado por dioses caprichosos ni criaturas sobrenaturales. Es solo un conjunto de partículas interactuando, regidas por un número finito de leyes naturales comprensibles que podemos describir con matemáticas. Por supuesto, nuestro conocimiento de la física aún no está completo. Si nos basáramos únicamente en la formulación de la gravedad de Newton, por ejemplo, tarde o temprano, nuestras predicciones del movimiento planetario serían incorrectas. Para hacer predicciones más precisas, debemos recurrir a la formulación mejorada de la gravedad de Einstein. Y este no es un caso aislado. Hay muchas lagunas en nuestra comprensión de la física que aún estamos tratando de llenar. Desde la materia oscura hasta los superconductores, no tenemos un conocimiento perfecto de la física, ni tampoco un conocimiento completo y exacto del estado actual de cada partícula en el universo. Incluso combinando todo nuestro conocimiento sobre la física, no podemos decir con certeza cuál será el destino de cada planeta dentro de miles de millones de años. Hay demasiadas partículas involucradas, con demasiadas interacciones individuales, como para hacer una predicción perfectamente precisa. Y el sistema solar, por complejo que sea, no es nada en comparación con un objeto como el cerebro humano. Incluso si mapeáramos cada átomo dentro de cada neurona, seguiríamos sin poder predecir con exactitud el comportamiento de esos átomos, ni siquiera un microsegundo en el futuro. A pesar de que aún queda mucho por aprender, esto no debilita la idea fundamental detrás del determinismo, ni tampoco impide la discusión sobre el libre albedrío. No tenemos las capacidades del ser superinteligente de Laplace. No poseemos un conocimiento perfecto del estado del universo, ni de las leyes físicas que rigen su comportamiento. Pero esto es una limitación nuestra como humanos, no una limitación fundamental del determinismo. El cosmos sigue avanzando inexorablemente, con una causa dando lugar a otra, de manera inevitable, de acuerdo con las leyes de la física. El problema es que solo podemos rastrear un número limitado de interacciones.
Por lo tanto, si el determinismo causal es verdadero, entonces el libre albedrío es una ilusión, al menos en principio. Este fundamento de la física moderna es un duro golpe para la idea de que tenemos control sobre el futuro. Esto se debe a que todo lo que sucede es precedido por un conjunto de causas que siguen las leyes de la física. No solo los eclipses solares totales obedecen estas reglas. Si alguna vez llegas tarde al trabajo, puedes seguir la cadena de causas hacia atrás para descubrir por qué. Tuviste que cambiarte la camisa porque derramaste café. Derramaste el café porque golpeaste la silla. Golpeaste la silla porque la moviste anoche para alcanzar algo en el armario superior. Lo que alcanzaste fue un snack a medianoche. Tuviste hambre porque sobrecociste el pollo, y así sucesivamente. Y no es solo a nivel macroscópico. El determinismo causal afirma que cada elección que hacemos se debe, en última instancia, al movimiento de partículas dentro de nuestras neuronas, todas gobernadas por las leyes de la física. No hay sorpresas, no hay decisiones, no hay efectos sin causa. Solo hay componentes del universo obedeciendo las leyes que los rigen, y nada más. Tal vez nunca desarrollemos la capacidad de predecir con precisión lo que una persona decidirá hacer en un momento dado, pero eso no significa que sus elecciones no estén ya predeterminadas. En el fondo, somos solo un conjunto de átomos interactuando entre sí según leyes naturales, siguiendo una cadena de causa y efecto que se remonta miles de millones de años atrás, hasta el Big Bang mismo. En un universo determinista, cada elección que hagamos en nuestra vida ya estaba decidida para nosotros, hace eones, antes de que nosotros, o cualquier otra persona, siquiera existiera. Esto parece concluyente, un universo mecánico, donde somos solo un engranaje más, pero el demonio superinteligente de Laplace tenía un fallo. No podía saberlo todo, porque en 1771, el propio Laplace no lo sabía todo. Goteo, goteo, goteo. El grifo con fugas ha estado manteniéndote despierto durante una semana. No has podido dormir, no has podido ignorarlo, no has podido dejar de oírlo. Simplemente sigue goteando, te está volviendo loco. El problema es que un grifo que gotea es un ejemplo perfecto de lo que se conoce como un sistema caótico. Los sistemas caóticos están cerca de seguir patrones regulares, pero nunca los repiten exactamente. Si el grifo gotease a intervalos regulares, tu cerebro rápidamente lo filtraría, permitiéndote ignorarlo y volver a dormir. Por otro lado, si las gotas fueran totalmente aleatorias, tu cerebro también podría filtrarlas como simplemente otro ruido de fondo. Pero no es ninguna de las dos cosas. Es caótico, es casi regular, pero no del todo. Casi aleatorio, pero no del todo. Es algo intermedio. Tu cerebro nunca puede predecir con exactitud cuándo caerá la siguiente gota, y por eso te mantiene despierto. Y nuestra comprensión moderna de los sistemas caóticos se remonta a 1961. Todo lo que Edward Lorenz quería hacer era descubrir por qué su programa de computadora no funcionaba. Investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Lorenz se había interesado años antes en el problema de predecir el clima. El clima, como cualquier otro sistema físico, es determinista. Si conocieras ciertas propiedades, como la velocidad del viento, la temperatura y la humedad, podrías aplicar las leyes de la física para predecir cómo cambiaría el clima. Pero esto no era un cálculo sencillo. Incluso los modelos más simples requerían hacer un seguimiento de 12 variables diferentes, todas entrelazadas mediante complejas ecuaciones no lineales, ecuaciones que Lorenz no podía resolver a mano. Tenía que usar una computadora, con su capacidad para procesar números de manera eficiente. Después de ejecutar una simulación de pronóstico, Lorenz quiso volver a verla en acción. Para ahorrar tiempo, inició la simulación desde la mitad, utilizando un informe impreso con los resultados parciales como datos de entrada para una nueva ejecución. Pero, para su sorpresa, obtuvo un resultado completamente diferente. A Lorenz le tomaría años descubrir el problema fundamental y comprender lo que estaba sucediendo. Y en el proceso, accidentalmente se convirtió en el fundador de la teoría moderna del caos. El problema residía en cómo la computadora almacenaba e imprimía los valores de las variables en la simulación. Las computadoras tienen una cantidad finita de memoria, por lo que dejan de registrar la precisión después de cierto número de cifras decimales.
En el caso de Lorentz, su computadora registraba 6 dígitos de precisión, pero para que el informe impreso fuera más legible, la simulación solo mostraba 3 dígitos. Lorentz, como matemático, asumió que los 3 dígitos adicionales no tendrían importancia. Después de todo, eran solo pequeños errores de redondeo, menos de una parte en 1000, por lo que no deberían haber afectado el resultado general de la simulación. Según la comprensión matemática de la época, los errores pequeños simplemente permanecían pequeños. Pero esas diferencias insignificantes entre los números almacenados en la computadora y los impresos provocaron cambios drásticos en los resultados de la simulación de Lorentz, generando predicciones meteorológicas completamente distintas. ¿Qué estaba pasando? ¿Había muerto el determinismo? ¿Nuestro entendimiento matemático de la física, establecido por Newton hace siglos, falló en esta aparentemente simple tarea de predecir el clima? La respuesta era sí y no. La teoría del caos es complicada. Antes de Lorentz, nuestra comprensión de la física matemática se basaba en algunas suposiciones fundamentales. Una de ellas era que, si querías predecir el comportamiento de un sistema, necesitabas conocer sus condiciones iniciales como las leyes físicas que lo rigen. Esto es el determinismo causal. Para hacer mejores predicciones, necesitas 2 cosas: mediciones más precisas de las condiciones iniciales, mejores leyes físicas. Pero lo más importante, se pensaba que cuanto más supieras sobre un sistema, mejor podrías predecir su futuro, aunque con un punto de rendimientos decrecientes. Si medías las condiciones iniciales con cierto nivel de precisión, obtendrías una precisión equivalente en tu predicción final. Si mejorabas un poco tu medición inicial, la predicción final también mejoraría un poco. Lo pequeño simplemente seguía siendo pequeño, pero al parecer no el clima. El clima era extremadamente sensible a sus condiciones iniciales. Lorentz descubrió que el más mínimo cambio en las condiciones iniciales podía alterar por completo la evolución del sistema, llevando el clima por un camino totalmente diferente. Era caótico. En 1972, el meteorólogo Philip Meirelles organizó una conferencia en la que Lorentz presentó sus hallazgos. El mismo Meirelles sugirió el título de la charla, una frase que aún resuena décadas después: ¿la aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas? Esta pregunta está en el corazón de lo que hoy llamamos teoría del caos. No todos los sistemas físicos son caóticos, pero muchos lo son. Para que un sistema sea caótico, debe cumplir 2 condiciones clave. Sus ecuaciones deben ser no lineales, lo que significa que las variables no siguen una relación proporcional. El sistema debe ser sensible a sus condiciones iniciales, es decir, pequeñas variaciones en el inicio no se disipan, sino que se amplifican con el tiempo. Esta combinación conduce al caos, lo que significa que cambios minúsculos, incluso aquellos que los físicos normalmente considerarían insignificantes, pueden generar efectos enormes. Esto puede hacer que predecir con precisión el comportamiento de un sistema sea prácticamente imposible. Aunque la teoría moderna del caos surgió con Lorentz y su estudio de los sistemas climáticos, los físicos llevaban siglos encontrándose con ella sin darse cuenta. Cuando Isaac Newton publicó su teoría universal de la gravedad a finales del siglo XVII, aplicó su nueva mecánica matemática a una serie de problemas no resueltos del sistema solar, como la velocidad de la órbita de la Luna y la regularidad de las mareas. Pero su teoría tenía limitaciones. Funcionaba perfectamente cuando solo había 2 objetos involucrados, pero tenía dificultades con 3. Este es el famoso problema de los 3 cuerpos, una verdadera espina en el costado de la mecánica newtoniana durante siglos. Genio tras genio, incluido Laplace, intentaron encontrar una solución sencilla y elegante para describir la interacción gravitacional entre 3 cuerpos masivos y predecir su futuro comportamiento. En 1887, Óscar II, rey de Suecia, en conmemoración de su 60º cumpleaños, organizó un concurso público para hallar una solución al problema de los 3 cuerpos. Nadie pudo encontrar una solución general, pero los jueces otorgaron el premio a Henri Poincaré, un matemático francés que terminó escribiendo, y revisando varias veces, un libro entero explorando el tema. Durante sus estudios, Poincaré descubrió algo sorprendente. Existen órbitas que nunca se repiten, pero que tampoco colapsan. Esto era algo realmente extraño.
El pensamiento determinista convencional establecía que las órbitas planetarias eran estables o inestables, o bien un planeta seguía una órbita fija año tras año, sin variaciones, o bien las fuerzas gravitacionales lo harían chocar contra el Sol o expulsarlo del sistema solar. Pero Poincaré encontró algo nuevo. Las órbitas planetarias eran estables en cierto sentido, ya que los planetas no se desviaban sin control, pero nunca se repetían exactamente. Esto hacía imposible predecir con exactitud sus trayectorias futuras, desafiando el propósito mismo del determinismo causal. Este fue el inicio de la teoría del caos, aunque Poincaré no lo sabía. Casi un siglo después, Edward Lorenz encontraría un comportamiento similar en sus estudios sobre los patrones climáticos complejos. Descubrió que, aunque el estado de su sistema meteorológico simulado nunca se repetía exactamente, una vez que el sistema alcanzaba una determinada combinación de temperatura, velocidad del viento, etc., esa combinación exacta no volvía a aparecer. Aún existían patrones más amplios en la evolución del sistema. Las temperaturas fluctuaban regularmente entre períodos más fríos y más cálidos. Los vientos soplaban en una dirección, luego se debilitaban y después cambiaban de rumbo. Y así sucesivamente, pero nunca de la misma manera exacta. El sistema meteorológico parecía seguir ciclos, pero nunca eran idénticos. Para Lorenz, predecir el clima era tan imposible como predecir el movimiento gravitacional de tres objetos. Otro ejemplo de un sistema caótico es el de las poblaciones animales. Uno podría pensar ingenuamente que, si comprendemos las relaciones depredador-presa y el ciclo de vida de una especie, sería fácil predecir el tamaño de su población en el futuro. Pero las ecuaciones que rigen el crecimiento poblacional, conocidas como mapas logísticos, pueden ser caóticas. Las poblaciones pueden ciclar en patrones semi-irregulares, pero nunca se repiten exactamente. Y conocer la población de un año no garantiza que podamos predecir la del año siguiente. Por supuesto, no todos los sistemas son caóticos. Un péndulo, por ejemplo, si no es afectado por fuerzas externas, no seguirá una trayectoria caótica. Pero muchos sistemas sí lo son. Y los sistemas caóticos tienen una característica especialmente molesta. Son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales. El más mínimo cambio al inicio, por insignificante que parezca, puede acumularse rápidamente y provocar cambios dramáticos en la evolución del sistema. A través de poderosos cálculos computacionales, los meteorólogos pueden hacer predicciones climáticas razonablemente precisas con algunos días de anticipación. Pero más allá de eso, la naturaleza caótica del sistema meteorológico de la Tierra imposibilita predicciones a largo plazo. Y este caos está arraigado en la naturaleza fundamental de estos sistemas. Incluso el demonio de Laplace tendría dificultades, ya que necesitaría ser verdaderamente sobrenatural, poseyendo una información infinitamente precisa sobre el estado actual del universo. Cualquier conocimiento que no sea absolutamente perfecto, cualquier cantidad finita de información, llevaría inevitablemente al caos, haciendo que el sistema evolucionara de forma impredecible y destruyendo el sueño del determinismo absoluto. Sin embargo, los sistemas caóticos siguen siendo sistemas físicos, lo que significa que son causalmente deterministas. Cada paso en la evolución de un sistema caótico es directamente causado por su estado previo, y su desarrollo sigue estando gobernado por leyes físicas. Por lo tanto, la teoría del caos no destruye los principios fundamentales del determinismo, pero sí hace que sea extremadamente difícil, si no imposible, predecir con precisión absoluta la evolución futura del universo. Pero a pesar de esto, la teoría del caos tampoco salva el libre albedrío. Es posible que nunca, en la práctica, podamos predecir con certeza las decisiones y comportamientos de la mente humana, pero eso no significa que nuestras futuras decisiones no estén ya determinadas por las leyes físicas. Solo significa que quizá nunca podamos aplicar el determinismo a los seres humanos. Siempre pareceremos misteriosos e impredecibles, pero en el fondo, seguiríamos siendo tan deterministas como siempre lo hemos sido. La teoría del caos es una teoría clásica de la física, arraigada en la mecánica de relojería de la gravedad de Newton. Con suficiente precisión, al menos puedes hacer una estimación razonable del próximo paso que dará un sistema. El caos necesita tiempo para desplegarse.
Pero hay otra rama de la física que sacude estos mismos fundamentos. Una rama donde los eventos futuros no pueden predecirse con certeza, donde el determinismo, la base misma de la física moderna, se desmorona por completo. Esa rama es la mecánica cuántica, la teoría física que describe los cimientos subatómicos de nuestro mundo y que podría tener las claves para desbloquear el libre albedrío. El gato incierto Erwin Schrödinger estaba harto. Observó, horrorizado, cómo la mecánica cuántica, un campo en el que él mismo había desempeñado un papel clave, evolucionaba en una dirección que le resultaba repulsiva. Eventualmente, declaró: «No me gusta y lamento haber tenido algo que ver con esto». Y abandonó el mundo cuántico para siempre. Pero antes de marcharse, dejó un último regalo para la comunidad científica. Un experimento mental, ahora famoso y citado cada vez que se menciona la mecánica cuántica, que involucra a un gato bastante desafortunado. El experimento es sencillo. Colocas un gato dentro de una caja. Construyes un dispositivo que tiene un 50% de probabilidades de matar al gato. Esperas a que se active el temporizador del dispositivo. Abres la caja y encuentras un gato muerto o un gato vivo. Bastante simple, excepto por lo que la mecánica cuántica dice sobre el estado del gato antes de abrir la caja. Según la interpretación más aceptada, el gato existe en un estado simultáneo de vivo y muerto, y es imposible, literalmente imposible por más ingenioso o preciso que seas, determinar el destino del gato hasta que abras la caja. Una vez que lo haces, emerge uno de los dos posibles estados, y el resto de la física procede con normalidad. Pero, ¿por qué un gato? Schrödinger eligió deliberadamente un sujeto experimental familiar y adorable para resaltar lo que consideraba una absurdidad evidente en la mecánica cuántica: la total ausencia de determinismo. En los cálculos cuánticos solo funcionaban las probabilidades. Nunca se podía estar seguro de lo que iba a suceder. Pero una vez que realizabas una medición, en este caso, abrir la caja para comprobar el destino del gato, todas las probabilidades y la indeterminación desaparecían, siendo reemplazadas por las leyes normales y deterministas de la física. Para Schrödinger, esto resultaba ridículo. Los experimentos en mecánica cuántica parecen totalmente aleatorios, pero esa aparente aleatoriedad ocurre principalmente a escalas atómicas o subatómicas, muy fuera del alcance de la percepción humana. En 1921, el físico Otto Stern concibió un experimento sencillo pero ingenioso para traer el mundo cuántico a la vista directa. Un año después, Walter Gerlach lo llevaría a cabo. Hoy conocido como el experimento de Stern-Gerlach, comienza con una fuente de partículas, generalmente electrones. Se envían estos electrones a través de una región con un campo magnético inhomogéneo, donde la intensidad del campo es ligeramente mayor en una dirección que en la otra. Los electrones tienen una respuesta muy específica a los campos magnéticos, pero esta respuesta puede manifestarse en dos direcciones, hacia arriba o hacia abajo. Si haces pasar un haz de electrones por el dispositivo, la mitad será desviada hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Pero aquí estaba el problema que encontraron Stern y Gerlach. Era simplemente imposible predecir lo que haría un electrón individual. Se podía calcular una probabilidad para un gran número de electrones. La mitad iría hacia arriba, la otra mitad hacia abajo, pero lo máximo que podías decir sobre un electrón en particular era que tenía un 50% de probabilidad de ir en una dirección u otra, y eso era solo el comienzo. Si realizabas el experimento a lo largo de un eje, tras el proceso de medición, todos los electrones girarían en la misma dirección, pero si luego intentabas medir su giro en un eje diferente, la aleatoriedad cuántica volvía a aparecer, y te ves forzado nuevamente a un mundo de probabilidades. La lección aquí es que la medición de una propiedad cuántica no garantiza certeza sobre otras propiedades cuánticas. Siempre te enfrentarás a incertidumbres. Múltiples experimentos, como el de Stern-Gerlach, demostraron que el mundo subatómico seguía reglas diferentes, reglas en las que el determinismo que había dominado la física durante siglos ya no se aplicaba. Unos años después, en 1926, Schrödinger intentó resolver el caos del mundo cuántico introduciendo su ahora famosa ecuación de onda. En este enfoque, cada partícula del universo tenía una onda asociada a ella. Estas ondas se comportaban como cualquier otra onda familiar, como las ondas en el agua
o las ondas electromagnéticas. Podían sumarse entre sí o anularse, podían expandirse desde un punto pequeño hasta cubrir un área grande, y así sucesivamente. Schrödinger esperaba que su enfoque de onda eliminara toda la supuesta aleatoriedad cuántica. Creía que los resultados de los experimentos cuánticos solo parecían ser aleatorios porque no estábamos considerando todos los aspectos físicos de los sistemas subatómicos. Nos faltaban las ondas asociadas a toda la materia, lo que limitaba nuestra capacidad para entender los sistemas subatómicos y predecir su comportamiento futuro. De hecho, Schrödinger creía que estas ondas asociadas a las partículas materiales eran entidades reales, tan físicas como cualquier otra cosa. Pero otros pioneros de la mecánica cuántica, como Werner Heisenberg y Max Born, no estaban de acuerdo. Si bien celebraban el trabajo de Schrödinger y el avance monumental que representaba para la comprensión de los sistemas cuánticos, tenían una interpretación diferente. Ellos consideraban que las ondas no eran reales ni físicas. Contrario a la esperanza de Schrödinger, interpretaban las ondas como meras expresiones de la incertidumbre fundamental que él intentaba eliminar. Esta visión, ahora conocida como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, sostenía que cada partícula del universo aún tenía una onda asociada a ella. Esta onda se propagaba, evolucionaba e interactúa con otras ondas de la misma manera en que lo hace cualquier otra onda física. Pero la onda no se manifiesta directamente en la observación. En su lugar, la onda representa un mapa de las probabilidades del destino futuro de la partícula. Donde la onda es fuerte, es más probable que encontremos la partícula la próxima vez que la busquemos. Donde la onda es débil, aún podríamos encontrar la partícula allí, pero las probabilidades son mucho menores. La ecuación de onda de Schrödinger nos permite hacer predicciones en mecánica cuántica, pero estas son predicciones de probabilidades y no de hechos concretos. Así que, de manera extraña, la mecánica cuántica es tanto determinista como indeterminista al mismo tiempo. Las ondas de probabilidad comienzan con condiciones iniciales y evolucionan siguiendo leyes físicas conocidas, concretamente la ecuación de Schrödinger. Si conoces las condiciones iniciales de un sistema cuántico, puedes predecir con precisión lo que hará la ecuación de onda. Pero, de manera crucial, no puedes saber con certeza cómo se comportará la partícula en sí. Ese futuro está sujeto a las probabilidades asociadas a la ecuación de onda. Puedes hacer estimaciones y asignar probabilidades, pero eso es lo máximo que puedes lograr. Sin embargo, una vez que realizas una medición, la función de onda desaparece, la partícula aparece y puedes seguir las leyes clásicas de la física para rastrear su evolución y predecir su comportamiento futuro. Así, en la mecánica cuántica parecía existir un límite fundamental en nuestro conocimiento de los sistemas subatómicos, y la expresión definitiva de este límite se materializó en el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. Para ciertos pares de magnitudes físicas, nunca se podían medir ambas simultáneamente con precisión. El ejemplo más común es el de posición y momento. Puedes conocer un poco sobre ambas cantidades para una partícula dada, o mucho sobre una de ellas, pero no puedes conocer ambas con gran precisión al mismo tiempo. Cuanto más aprendes sobre la posición, menos sabes sobre la velocidad, y viceversa. Para Schrödinger, esta distorsión de su mecánica ondulatoria era un exceso inaceptable, y no era el único que lo pensaba. De hecho, la idea del experimento del gato en la caja surgió de una conversación con su amigo y colega Albert Einstein, quien también tenía profundas reservas sobre la dirección que estaba tomando la teoría cuántica. Einstein creía que la interpretación de Copenhague estaba equivocada. En lugar de incorporar la incertidumbre en la teoría cuántica, pensaba que debíamos ver estas amenazas al determinismo como una señal de que nuestras teorías estaban incompletas. Para Einstein, lo que hacía falta era buscar una teoría más profunda y fundamental que restaurara un cosmos determinista. Schrödinger abandonó el debate para dedicarse a otros proyectos, y Einstein murió sin haber encontrado esa teoría. De hecho, nadie ha descubierto una teoría más profunda que sustente la mecánica cuántica. Y sin embargo, la mecánica cuántica ha superado todas las pruebas experimentales, permitiéndonos desarrollar una comprensión del mundo microscópico que ha dado lugar a desde los semiconductores hasta la medicina moderna. A pesar de esto, ha habido intentos de recuperar el determinismo dentro de la mecánica cuántica.
Uno de ellos es la idea del superdeterminismo. Según esta interpretación, los resultados de los experimentos cuánticos solo parecen aleatorios porque no estamos viendo el cuadro completo. En última instancia, todo es un sistema cuántico, no solo las partículas subatómicas involucradas en el experimento, sino también el aparato mismo, el edificio donde se encuentra, nosotros, y todo el universo. Según el superdeterminismo, si pudiéramos rastrear cada partícula desde el inicio del universo, la aleatoriedad en los experimentos cuánticos desaparecería, y podríamos hacer predicciones perfectas, incluso a nivel subatómico. Otro enfoque es la interpretación de los muchos mundos. En lugar de aceptar la indeterminación cuántica, esta interpretación propone que cada vez que ocurre una interacción cuántica, el universo se divide en múltiples realidades paralelas. Desde esta perspectiva, todo es determinista y completamente predecible, porque existe una realidad para cada posible resultado. Así que, sigue siendo una pregunta abierta si la mecánica cuántica es fundamentalmente determinista o indeterminista. Si prevalece una interpretación determinista, o si algún día descubrimos una teoría más profunda y oculta, esto pondría al reino subatómico en el mismo plano determinista que el resto de la ciencia, con las mismas implicaciones sobre la naturaleza del libre albedrío. Pero incluso si los sistemas subatómicos son realmente indeterministas, esto no garantiza el libre albedrío. Aún podemos predecir el movimiento y comportamiento de las partículas subatómicas, solo que tenemos que reemplazar certezas absolutas por probabilidades vagas. No podemos decir con certeza qué hará una partícula determinada, pero podemos hacer suposiciones sólidas, y de hecho, ni siquiera está claro cómo el indeterminismo cuántico podría conducir al libre albedrío. La mecánica cuántica dicta el comportamiento de las partículas subatómicas, mientras que el cerebro es un sistema mucho más grande y complejo. La teoría del caos y la mecánica cuántica sacudieron los cimientos de nuestra comprensión clásica de la física. El mundo es mucho más complejo, rico y variado de lo que la mecánica de reloj de Newton y Laplace nos haría creer. Pero el principio filosófico fundamental detrás de la ciencia, el del determinismo causal, permanece. Todos los eventos tienen causas, y esas causas están determinadas por las leyes de la física. Sin embargo, aunque el determinismo causal forma la base de la física moderna, no existe una conexión firme entre la física y el concepto de libre albedrío. Quizás, a pesar de todos nuestros avances en la comprensión de la estructura causal del universo y las leyes naturales que lo rigen, nosotros y nuestros cerebros no estamos condenados por el destino después de todo. El imposible tú. El experimento es simple. Tomas a un participante que haya recibido daños en alguna parte de su corteza visual, la parte del cerebro encargada de procesar la información visual. El daño puede ser producto de una ACV, una lesión o cualquier otra causa. Lo que importa es el daño a esa área, no el origen. Lo que es relevante es cómo se configura el experimento. Luego, le muestras cartas con imágenes impresas y le pides que identifique la imagen. Contra todo pronóstico, los participantes ciegos son capaces de adivinar la naturaleza de la imagen con probabilidades mucho mayores que las aleatorias. En otro experimento, lanzas una pelota al participante ciego, y ellos tienen la extraordinaria capacidad de atrapar la pelota con mucha más frecuencia de lo que deberían. Según todos los informes, las personas ciegas tienen algún tipo de percepción visual, a pesar de su incapacidad para ver. Dicho esto, los participantes nunca expresan un grado de certeza sobre sus habilidades, ni pueden explicar cómo pueden atrapar la pelota, o por qué saben cuál es la imagen correcta. Lo mejor que pueden describir la experiencia es como una reacción intuitiva, una sensación sobre lo que es la imagen o hacia dónde volará la pelota, pero no la certeza de un conocimiento consciente. No hay una explicación definitiva para este fenómeno, conocido como visión ciega, pero obviamente tiene algo que ver con la asombrosa complejidad del cerebro y con el hecho de que opera en múltiples niveles que apenas entendemos, la mayoría de los cuales están ocultos para nosotros. Aunque es difícil estimar las capacidades de procesamiento de información del cerebro, porque el cerebro no es una computadora y no procesa información como una estimación aproximada es que menos del 0,05% de la información que llega al cerebro desde nuestros sentidos llega a nuestra conciencia.
De hecho, nuestra conciencia representa solo una pequeña fracción de las capacidades totales de nuestros cerebros, que son tan complejos que casi desafían la descripción, por no hablar de la comprensión. A nivel celular, un cerebro humano típico tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas individuales. Las neuronas se conectan entre sí para formar una red con más de 100 billones de conexiones. Además del cerebro en sí, también tenemos un sistema nervioso completo, que constantemente envía señales eléctricas hacia y desde el cerebro. Además, está el sistema endocrino, que es otra forma en que el cerebro y el cuerpo interactúan entre sí. Y eso es solo a nivel celular base. Las neuronas de diferentes regiones del cerebro trabajan juntas de manera multifacética y compleja para realizar incluso tareas simples. En resumen, el cerebro es una de las estructuras más complejas conocidas por la humanidad. Esto significa que, a pesar de todos los avances que hemos logrado en física, química, biología, neurociencia y filosofía, todavía no tenemos una comprensión completa, o, algunos podrían argumentar, ni siquiera rudimentaria, de cómo funciona el cerebro y cómo llegamos a nuestra experiencia consciente del mundo. Y, por supuesto, nuestra conciencia es la clave del libre albedrío, ya que es a través de nuestra propia autoconciencia que desarrollamos la creencia de que somos responsables de nuestras propias decisiones, y que, aunque estamos influenciados por el pasado, la cadena de eventos que lleva a nuestras decisiones no determina lo que esas decisiones serán. Cuando se trata de decidir si tenemos libre albedrío o no, debemos enfrentarnos a dos observaciones básicas. La primera es que el determinismo causal ha demostrado ser increíblemente útil para explicar el funcionamiento del mundo natural a través de las ciencias físicas. Incluso con la teoría del caos y la mecánica cuántica, los físicos aún utilizan una filosofía determinista para abordar sus investigaciones sobre la naturaleza, y esa filosofía ha proporcionado ideas sorprendentes. Pero también debemos reconocer la asombrosa complejidad del cerebro y los misteriosos orígenes de nuestra propia conciencia, con su sentido, ilusión o no, del libre albedrío. Si vamos a llevar el determinismo causal a su extremo lógico, entonces en principio podríamos rastrear cada conexión, cada neurona, cada proteína, cada molécula, cada átomo y cada partícula subatómica en el cerebro, y usar nuestro conocimiento de la física fundamental para predecir lo que esas partículas harán, y a partir de ahí predecir cómo el cerebro responderá y evolucionará con el tiempo, cómo será nuestra experiencia consciente de esa evolución, y en última instancia, qué decisiones íbamos a tomar, independientemente de si sentimos que teníamos libre albedrío o no. Si la teoría del caos es importante en estos cálculos, entonces no podríamos hacer predicciones sobre las decisiones del cerebro a largo plazo, pero aún podríamos hacerlo a corto plazo. De hecho, si la mecánica cuántica es importante en estos cálculos, entonces tendríamos que reemplazar las predicciones precisas con probabilidades más difusas, pero aún podríamos hacer suposiciones sólidas. En un universo determinista, el libre albedrío es solo una ilusión, un subproducto de una neuromecánica profunda que da lugar a la conciencia, y nuestros cerebros van a hacer lo que siempre iban a hacer, ya que están sujetos a las condiciones del universo en el pasado y a las leyes de la física. Pero debido a que el cerebro es tan complejo, más allá de nuestra comprensión actual, simplemente no podemos predecir el comportamiento humano. Solo podemos hacer hipótesis sobre la posibilidad de ello. Sin pruebas firmes de que el libre albedrío en el cerebro sea una ilusión, debemos confiar en que nuestra comprensión mecanicista y relojera de la física se extiende desde las interacciones subatómicas básicas hasta el nivel de la conciencia y el libre albedrío. La naturaleza de nuestra propia conciencia es uno de los mayores misterios sin resolver de la ciencia moderna. En última instancia, no sabemos completamente cómo somos autoconscientes. Conocido como el problema difícil de la conciencia, el problema fundamental es que no sabemos cómo explicar cómo se siente ser consciente de uno mismo. Como lo expresó el filósofo Thomas Nagel, no sabemos cómo describir lo que se siente al ser nosotros. Tienes tu propia experiencia personal de ser tú, una sensación de identidad distinta de cualquier otra sensación, y cualquier intento de explicar la conciencia desde una perspectiva determinista debe lidiar con esa experiencia. Una teoría popular de la conciencia es que las percepciones básicas, como la vista y el gusto,
se representan a sí mismas nuevamente en la corteza prefrontal, dándonos una sensación de experimentar esas percepciones. En otra teoría, los pensamientos y las emociones luchan constantemente por la atención en nuestros cerebros. Cuando uno está en el centro de atención, por así decirlo, experimentamos ese pensamiento o emoción. Otras perspectivas sobre la conciencia la ven como todo lo contrario, una red integrada de experiencias, emociones y pensamientos que se cohesionan. Sin embargo, otro enfoque ve la conciencia como el método mediante el cual nuestras funciones cerebrales de orden superior dirigen y señalan los procesos de nivel inferior. Pero no importa la teoría. En estas ideas la conciencia es el resultado de procesos deterministas. Tenemos nuestra conciencia, que depende de la neurología del cerebro, que a su vez depende de la química y la física básicas. Es la complejidad del cerebro y los misterios de la conciencia lo que nos da un rango de posibilidades mientras intentamos reconciliar el libre albedrío con el determinismo causal. Así que tal vez haya una opción más a considerar. Tal vez el universo no sea determinista. Esta afirmación va en contra del pensamiento científico moderno, pero por más exitosa que sea la ciencia moderna, lucha por explicar muchos componentes del mundo natural. Puede ser que no todos los aspectos del mundo sean causalmente deterministas, y nuestros cerebros sean uno de esos aspectos. La ciencia ha avanzado en explicar y entender las partes causales y deterministas del universo, porque desde Galileo es para eso que la máquina de la ciencia ha sido diseñada, pero podría haber más en el universo que eso. Como ejemplo de esta afirmación, consideremos el principio del universo mismo. En el determinismo causal, el estado actual del universo fluye desde el estado pasado a lo largo de las leyes de la física. Pero, ¿qué hay sobre el estado inicial del universo? ¿Qué hay sobre las propias leyes de la física? Incluso si algún proceso exótico, actualmente desconocido, desencadenó el Big Bang hace miles de millones de años, ¿qué causó que ese proceso previo existiera en primer lugar? ¿Qué causó o desencadenó las leyes de la física? Incluso un universo eterno es difícil de explicar. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Este es un problema de larga data que muestra que, por poderoso que sea el determinismo causal, tiene sus límites. O tal vez el universo sea determinista, pero no siempre susceptible a las leyes de la física. Tal vez algunas regiones del universo, como el interior de nuestros cerebros, sean tan complejas, tan entrelazadas, que siempre estarán más allá de nuestra comprensión. De hecho, el filósofo Douglas Hofstadter ha hipotetizado la existencia de bucles extraños, que son estructuras matemáticas que son deterministas, pero que se repiten de manera compleja e impredecible. Otra posibilidad es que la teoría del caos y la mecánica cuántica interactúen en el sutil sistema de transmisión neuroquímica del cerebro, donde se combinan para permitir una miríada de posibilidades aleatorias e inciertas dadas un conjunto de entradas. Desde este punto de vista, el libre albedrío es algo real, nacido de la naturaleza impredecible de la física fundamental. Pero tal vez nunca descubramos un conjunto de leyes físicas que nos permita explicar cómo funciona el cerebro. En ese caso, el libre albedrío seguiría siendo una ilusión, pero una que nunca podríamos descifrar o desenmarañar. Los seres humanos siempre actuarían de maneras impredecibles, y siempre tendríamos la sensación de estar en control de nuestras propias decisiones. Sin embargo, ese no es el fin. Hay una forma más de verlo. El debate entre el libre albedrío y el determinismo naturalmente se presenta como una opción de esto o aquello. Debes elegir uno u otro. Pero hay otra forma, llamada compatibilismo. Concebido en los siglos XVI y XVII por los filósofos David Hume y Thomas Hobbes, el compatibilismo se basa en el hecho de que aún no hemos descubierto todas las leyes de la naturaleza y que un nuevo conocimiento puede encontrar que la física determinista aún permite el libre albedrío. Específicamente, en este marco, el libre albedrío se define como la capacidad de elegir una opción cuando se presenta una alternativa que igualmente podría haber sido elegida, y ambas opciones son permitidas por las leyes de la física. Imagina que estás cenando y tratando de decidir entre dos platos, el filete o el pollo. Finalmente eliges el filete, y en un universo determinista esa elección fue dictada por las leyes de la naturaleza. Pero considera una realidad alternativa en la que elegiste el pollo. En ese universo, esa elección también está dictada por las leyes de la naturaleza.
No importa qué, no has roto ninguna ley, ni invocado ningún poder sobrenatural sobre la causalidad. Ambas opciones fueron permitidas. En el compatibilismo, una comprensión más profunda de las leyes de la física revelaría cómo funciona esto. Aún no entendemos tal teoría, pero eso no significa que no exista. Si tuviéramos ese conocimiento más avanzado, podríamos rectificar el libre albedrío con el determinismo, porque nuestro nuevo conocimiento de la física nos mostraría claramente cómo son compatibles. Para el compatibilista, el hecho de que parezca haber una brecha entre el libre albedrío y el determinismo realmente solo nos muestra cuán limitados somos en nuestra comprensión de la naturaleza, la física y el cerebro. Y así no hay consenso sobre la verdadera naturaleza del libre albedrío, ya sea que sea una faceta real de nuestra experiencia o solo una ilusión traída por un universo determinista. En cuanto a lo que elijas creer, eso es algo que solo tú puedes decidir. O Number. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,